Dios no tiene favoritos, tiene íntimos. Capítulo 5. Buscando la sonrisa de Dios. Después de escuchar una mala noticia de un ministro muy ungido que abandonó el ministerio por causa de un pecado, un amigo me dijo una frase que fue una revelación para mí y con el tiempo se transformó en una convicción. Ser usado no significa ser aprobado. Comencé a profundizar este concepto en mi vida. Todos los días pienso en tener la aprobación de Dios en lo que estoy haciendo, más que los aplausos de la gente y todo lo que el mundo me pueda ofrecer. Cuando leemos Mateo 7:21, Jesús habla una verdad que nos hace reflexionar. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Me pregunto a mí mismo, ¿y si paso toda la vida sirviendo a Dios y siendo usado por Él para profetizar, echar fuera demonios, sanar enfermos, y de repente cuando se termine mi vida Dios dice que no me conoce? ¿Cómo puede pasar esto? La única explicación que tengo es una imagen que se produce en mi mente. La mano de Dios sobre mi vida por tener la salvación y su gracia. Pero su rostro se esconde. No me puede ver ni conocer por mis fallas en el carácter no tratado y la tolerancia al pecado. Hay un secreto tremendo en la búsqueda del rostro de Dios, porque en el rostro de una persona encontramos la aprobación, que se refleja en su sonrisa. David, el ser humano que logró tener la forma del corazón del Padre, dijo, el corazón me dice, busca su rostro, y yo, Señor, tu rostro busco, no te escondas de mí. Salmo 27, 8-9. David sabía que podía vivir sin el reino, sin la corona, sin las riquezas, sin el palacio y sin todo lo que Dios le había dado, pero no podía vivir sin su presencia, y él sabía que la aprobación de Dios no estaba en las cosas que poseía, sino en tener su rostro inclinado y atento a Él. En el rostro de una persona se encuentran representados los 5 sentidos. En el rostro están las capacidades de ver, oír, oler, gustar y sentir. Por el rostro ya nos podemos dar cuenta de cómo está una persona y qué quiere. Cuando Dios nos corta el rostro. Hay una expresión en Argentina que aclara bien la importancia del rostro. Cuando una persona no quiere hablar con otra y quiere hacer visible que está incómoda o molesta, se usa la expresión le cortó el rostro. Significa que no le da atención, lo ignora o lo trata de una forma indiferente. Esto mismo pasa con Dios en relación con su pueblo. Él nunca dejó de amar a Israel, pero había momentos en que escondía su rostro de las cosas que hacían y los pecados que cometían. Sé que es un concepto del antiguo pacto, pero la esencia es la misma hasta hoy. Hay veces que Dios nos corta el rostro, por vernos confiar más en la carne que en su espíritu, por valorar más sus manifestaciones que su persona. Hay gente que puede sobrevivir solo con las migajas que caen de la mesa del Padre, o sea, sus manifestaciones y sus señales, pero hoy en día la demanda es distinta. Necesitamos gente que viva a la luz de su rostro y que no cambie la compañía de su persona por nada de este mundo. Me parece que hoy en día la creación provoca más que su creador esconda el rostro que hacerle sonreír. Me imagino que el corazón del Padre debe doler aún más cuando los que dicen ser sus hijos olvidan que todo lo que hacen, lo hacen delante de su rostro. Tú y yo sabemos que muchas veces es mejor que Dios esconda su rostro antes de que vea lo que estamos cometiendo en secreto. Pero esto va a cambiar. Se acerca un tiempo en el que un remanente en la tierra va a vivir en función de la sonrisa de Dios y de la aprobación que viene del cielo. Hay gente que es adicta a la aprobación de la gente a su alrededor. Está siempre pendiente de qué piensan los demás acerca de su imagen, su ropa, sus palabras y sus acciones. Pero pareciera que en el fondo no les importa tener un ok de parte de Dios. Yo mismo fui adicto por mucho tiempo a la aprobación de la gente. Cuando terminaba de cantar o de tocar, esperaba que los líderes o la gente que había participado del evento se acercara y me dijera qué bueno que estuvo. Entonces me quedaba satisfecho,
pero cuando nadie me decía nada me sentía mal, como que había fallado. Hoy mi concepto cambió al entender el poder de la sonrisa de Dios. En muchos momentos la gente queda impresionada con los arreglos y la movida de las canciones, pero Dios no estuvo cerca ni tampoco disfrutó, porque todo fue en función de la gente. Después que crucé la línea del lugar secreto, cuando termino de ministrar en público, voy corriendo a sus brazos a preguntarle si le gustó, y solo me quedo satisfecho cuando siento sus manos en mis espaldas como diciéndome gracias, lo disfruté. Esta es la verdadera bendición. La bendición está totalmente relacionada con la reacción del rostro de Dios hacia todo lo creado. El Señor te bendiga y te guarde, y haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Cuándo vemos un rostro resplandeciente? Cuando está radiantemente alegre, y la gran señal de la felicidad y la aprobación es una sonrisa. Cuando a pesar de ser salvos y conocer el sacrificio de Cristo en la cruz seguimos pecando o errando el blanco, atentando contra nuestra propia naturaleza, su mano de amor permanece sobre nosotros, pero su rostro se esconde. Él deja de mirarnos y nosotros dejamos de conocer más de su profundidad. Nos estancamos en lo que sabemos y probamos de Él. Pero las señales continúan siguiendo a los que creen. Entonces hay muchos que por tener recursos financieros o porque son usados en la predicación, en la sanidad o en la música hacia Dios, creen que todo está bien, aún viviendo una vida doble en la cual se han acostumbrado a sus debilidades. Han puesto excusas bíblicas para tranquilizar su conciencia, pero tienen olor a muerte, volviendo a cometer todo lo que Jesús declaró maldito en la cruz. Esto es grave. Famosos en el cielo. Es ahí donde vemos pérdidas generacionales en el avance del propósito de Dios en la tierra. Gente que quizás es conocida en la tierra delante de los hombres, pero sin efecto y sin valor en el mundo espiritual. Todos los que buscan provocar la sonrisa de Dios en todo lo que hacen en secreto y en público son los que se vuelven famosos en el cielo y temidos en el infierno. Que cada vez que te acerques a adorar y entres en su dimensión, los ángeles te reconozcan diciendo, déjalo pasar, porque es el hijo del jefe y es conocido aquí. Que haya una foto tuya en el infierno que diga, se busca, este es peligroso. ¿Dónde quieres ser conocido? Analiza por un momento tu verdadero estado actual. Cuando Dios te mira, ¿se sonríe de satisfacción o esconde el rostro de asombro? Este capítulo tiene la intención de exponer cómo podemos crecer para abajo en las raíces, en las convicciones, en el secreto y en las luchas diarias con el temperamento y las tentaciones. Arrancando el mal desde la raíz. Muchas veces cuando se habla de santidad en la iglesia de hoy se trata desde el aspecto de lo que no se puede hacer, y en muchos casos se convierte solo en cumplir un listado de cosas que no se deben hacer, pero esto se acerca más a reglas metódicas y legalistas que la verdadera santidad. Santidad es saber tu destino, porque cuando descubres a dónde vas ya no te cuesta decir no a otras opciones que te ofrezcan en el camino. Es saber purificarse para cumplir un propósito, porque nosotros somos el templo del Dios viviente. Como Él ha dicho, habitaré y andaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, dice el Señor, salgan de en medio de ellos, del sistema de Babilonia, y apártense. No toquen nada impuro, y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Todopoderoso. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el Señor la obra de nuestra santificación. 2 de Corintios 6, 17 al 18 y 2 de Corintios 7, 1. Este texto es clave para comprender el propósito de Dios y nuestra pureza. Su promesa nunca fue visitarnos de domingo a domingo o de evento en evento, sino habitar entre nosotros. Por eso resalté la palabra habitaré entre ellos. Pero para construir una habitación para el Dios viviente en nosotros, es necesaria una purificación de lo que contamina la carne y el espíritu. Al ver este texto y anhelar tanto la habitación de Dios, comencé a averiguar que hay cosas que contaminan la carne, pero la raíz es en el espíritu. Si no tratamos la raíz
los frutos de la carne seguirán saliendo y afectando nuestra conducta. Hacer un árbol que represente cómo funciona la maldad en el ser humano. El pecado es el fruto de la carne. La rebelión es el tronco del árbol. La iniquidad es la raíz de toda maldad. Vemos a un Dios específico que cuando se revela a Moisés muestra también cómo él funciona en su integridad. Y pasando el Señor por delante de él proclamó: Señor, Señor fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad, que guarda la misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Éxodo 34, 6 al 7. Nos fijamos que Él no solamente perdona el pecado, sino que es específico en hablar de pecado, rebelión e iniquidad. Así como las bendiciones tienen que ser especificadas por el nombre de lo que se anhela, así las maldiciones se tratan como corresponden y muchas veces por no conocer la raíz, seguimos insistiendo en los mismos errores, viviendo ciclos de maldad al pasar la vida. Antes de hablar de los efectos de la maldad y cómo funciona, quiero mencionar que antes de surgir un problema, Dios ya tiene solución y un escape. Jesús llevó sobre sí no solo las enfermedades, sino todo pecado, rebelión e iniquidades. Isaías 53, 4 al 12. La obra de la cruz fue completa y nos trajo libertad de adentro hacia afuera en cuerpo, alma y espíritu. El pecado está relacionado y afecta al cuerpo. La rebelión está relacionada y afecta al alma. La iniquidad está relacionada y afecta el espíritu. Hemos escuchado la lista de pecados por muchos años de Gálatas 5 y Colosenses 3. Siguen siendo los mismos, pero parece que somos tan tontos que caemos siempre en lo mismo. Necesitamos más luz y ser radicales en nuestra postura. Radical no tiene que ver con cosas externas, sino con raíz, arrancar el mal desde la raíz. Por eso, si identificamos la raíz, los frutos no volverán a salir. La rebelión es un instrumento del enemigo para cautivar el ánimo de generaciones enteras. Necesitamos erradicar esto de nuestro interior de forma urgente, romper con todo síndrome de Lucifer, un síndrome que afecta a todos los que tienen llamados y ministerios expuestos. Lucifer proviene de ángel de luz, y a él le encanta fascinar a seres humanos con pasión por las luces, por aparecer y figurar. Cuidado. Otra raíz que pone entre las personas es la envidia. La envidia no es solo desear mal a otra persona, sino que también, cuando uno no disfruta quién es, automáticamente tiene envidia. Se trata de identidad. Lucifer era considerado el líder de adoración en el cielo. De él salía dirección en cuanto a la música celestial y orientación de los movimientos hacia Dios Padre, pero no supo disfrutar su posición. No supo disfrutar su identidad y comenzó a ambicionar ser lo que no fue creado para ser, y por esa ambición equivocada perdió su lugar en la eternidad. Esta misma semilla logró poner en Eva cuando le hizo dudar de su identidad y su importancia delante de Dios y la hizo desear lo que no se podía. La rebelión de Adán y Eva nació del hecho de no disfrutar todo lo que sí podían comer y a lo que podían tener acceso. Algo importante a resaltar es que cuando nacieron Caín y Abel, fueron la primera generación después de la pérdida de postura del hombre. Ellos ya nacieron con ese árbol de maldad adentro y fue creciendo, teniendo como tronco la rebelión de Caín, quien por envidia persiguió a Abel y que terminó con el fruto del pecado en forma de asesinato. En la primera familia constituida en la tierra, vemos bien cómo funciona la iniquidad, que es como un ADN espiritual que se transmite de padres a hijos y así sucesivamente. Un código genético de maldad que permite que la maldad crezca en el interior del ser humano hasta culminar en diferentes frutos de la carne. El hábito de la confesión. David se dio cuenta por revelación cómo actuaba ese árbol de maldad y lo arrancó de la raíz con un arma poderosa, la confesión. El Salmo 51 fue escrito por el mismo David
después de cometer adulterio con Betsabé y terminar asesinando a su esposo. Él mismo lo escribió para que todos se enteraran de su fruto, digno de arrepentimiento. Y lo extraordinario es que él fue específico al separar el pecado, la rebelión y la iniquidad. Lee con atención. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, oh iniquidad, y límpiame de mi pecado. Salmo 51:1. No era cuestión solo de decir perdón a todos mis pecados, sino de aclarar qué era lo que estaba afectando de adentro hacia afuera por su nombre. En el verso 5, David revela un secreto generacional importantísimo. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Algunos teólogos creen, y yo también, que David era un hijo bastardo de Isaí, o sea que fue engendrado con otra mujer que no era la madre de los otros hermanos. Por eso cuando Samuel llamó a los hijos de Isaí, olvidaron a David con las ovejas, pero a pesar de todo el rechazo que sufrió, Dios lo encontró detrás de las ovejas para hacerle rey. Pero el tema es que David reconoció la raíz de la perversión sexual en su vida, que vino desde la forma en que fue concebido. Lo confesó, que significa traer a la luz, y cortó toda maldición en su vida y en sus generaciones. Necesitamos desarrollar el buen hábito de la confesión, que no sea en un campamento o retiro, fruto de algo emocional, sino de forma consciente. Una confesión hablada o escrita, tipo carta o documento, y que quede un registro legal de las cosas que se están desprendiendo. En base a este entendimiento, el primer paso es tomar un tiempo para reflexionar. ¿Qué pecados insistes en cometer constantemente? ¿Qué ciclos de maldad se repiten en tu vida y en tu familia? Por ejemplo, adicciones, abusos, perversiones sexuales, estafas financieras, etc. Es cuestión de investigación histórica y revelación del Espíritu, y al traer luz a un asunto, cortar desde la raíz por la confesión, si es necesario, pedir perdón a quien haga falta. Así se cortan las ligaduras del alma, se mata el orgullo que alimenta la rebelión y la envidia, y también se arranca definitivamente el ciclo de frutos de la carne. Limpieza de toda contaminación del cuerpo y espíritu que impide que seamos la habitación 24/7 de Dios en la tierra. Si tenemos en claro el propósito, el proceso es más fácil. Ya no es un asunto de qué no hacer, sino de buscar ser puros para provocar una sonrisa en aquel que ya murió por nuestros pecados, destruyó la rebelión y arrancó la iniquidad, santificándonos en cuerpo, alma y espíritu por Él y para Él. Proceso del aceite virgen. Después de ese tiempo de confesión y pureza no significa que no va a haber más tentaciones o errores. Por el contrario, el enemigo va a hacer de todo para intentar plantar otra semilla de maldad en ti y poder perpetuar su plan de tinieblas en tus generaciones. Y ahí entra el proceso de formación del carácter y las convicciones, que son nuevas raíces en el interior para producir los frutos del Espíritu diariamente. Siento que Dios está cansado de depositar su peso de gloria en vasos que se rompen por falta de carácter. Por eso, para evitar pérdidas generacionales, tenemos que enfocarnos no solo en las manifestaciones y resultados de su presencia, sino también en cómo hacemos para sostener todo lo que nos da, que dure toda la vida y no sea solo un avivamiento pasajero. Aprendí que todo ser humano que llega al éxito sin ser procesado se corrompe. El proceso es necesario para cumplir un determinado propósito, como pasó con Israel. Egipto, luego el desierto y luego la tierra prometida. No quiero enfocarme en el sufrimiento del famoso desierto, sino en que fue solo un proceso de transición para llegar a un propósito. Por ejemplo, tomar un jugo de naranja en un día caluroso es buenísimo, pero ¿quién piensa en el proceso de tener un jugo en la mano? Nadie, y sin embargo es necesario. Primero plantan la semilla hasta que crece el árbol, entonces después que crece el fruto arrancan la naranja y la llevan a procesar. Sacan las malezas, la cáscara, la exprimen y de ahí sale el jugo que en algunos casos es industrializado. Lo ponen en una caja hasta que llega a un lugar de venta donde tenemos acceso en un día caluroso para disfrutar de la vitamina C y todas las proteínas que la naranja provee. La salida de Egipto para Israel representa para nosotros la salvación.
Fue por gracia y por la mano poderosa de Dios a través de milagros indudables que comprobaban la gloria del libertador. El desierto sirvió para sacar el Egipto que estaba adentro de los israelitas antes de que entraran en su destino de gloria, la tierra prometida. Aplicado a nosotros hoy, existe un proceso de salvación en el cual todo lo hizo Cristo en la cruz por nosotros, pero también hay un proceso de propósito que incluye una responsabilidad personal. Me duele tan solo de pensar que muchas generaciones murieron salvas, pero en el desierto, o sea, vieron milagros, participaron de cultos, de eventos, de congresos, aún evangelizaron a otros, pero no cumplieron el propósito por el cual Dios los trajo a la tierra. En muchos casos porque se conformaron con la salvación y en otros porque agarraron atajos para huir del proceso y del precio a pagar por un destino puesto por Dios. Todos quieren el jugo de naranja, pero nadie quiere ser exprimido. Yo tampoco, pero es necesario para sacar el sistema que tenemos adentro antes de entrar en la plenitud de lo que Dios planeó para nosotros en esta tierra. La salvación no es el destino final, sino la puerta de entrada para que entendamos que Él nos salvó para cumplir su propósito mientras vivamos. Algunos ven la tierra prometida como el cielo, pero en ese lugar había gigantes y había que pelear para mantenerse, y el cielo no es así. Esa tierra prometida es hoy el lugar que tenemos que conquistar aquí y ahora para vivir en una dimensión de milagros y contacto con Dios permanente. Cuando fui a Israel en el 2008, aprendí en Capernaum cómo se hacía el aceite virgen antiguamente y el Espíritu Santo me dio una lección de proceso al entender eso. Aceite virgen. Primero, la semilla es plantada en la tierra. Segundo, la semilla explota de adentro hacia afuera y lo que parecía seco y sin vida, al percibir el agua comienza a producir cosas nuevas. Tercero, el contacto con el agua la hace crecer hasta ser un árbol, un olivo. Cuarto, con el tiempo comienza a dar el fruto del olivo. Quinto, se arranca el fruto del árbol. Sexto, se lo lleva al pisoteador, lugar donde se pisa, tritura y despedaza el fruto. Séptimo, de lo que fue aplastado sale un líquido llamado aceite virgen. Octavo, se pone en un recipiente apropiado y está listo para usarlo. Fíjate cómo se parece a lo que necesitamos hoy para producir un algo original en esta tierra. Unción original. Primero, antes, en el mundo sin salvación, éramos como esa semilla seca y sin vida, pero al recibir a Jesús y ser introducidos en su reino, encontramos identidad y aceptación. Segundo, al morir a nuestra vida de pecados y errores, comienza a salir de adentro algo nuevo que no imaginábamos que estaba. Tercero, recibimos contacto con el Espíritu Santo como agua viva fluyendo en el interior. Cuarto, comenzamos a crecer y a dar frutos en el Evangelio, predicar, sanar enfermos, profetizar, echar fuera demonios, o sea, sentirnos usados por Dios. Es en este nivel donde muchos nos quedamos pensando que ya estamos 100% listos. Quinto, pero es ahí donde Dios se interesa más por nosotros y nos quiere incluir en sus planes personales con dimensiones de reino. Cuando el Señor ve en alguien un potencial, necesita probarlo para ver si es un vaso de confianza que no se rompe por cualquier cosa. Lo primero que hace es arrancar del árbol, o sea, sacar de la zona de confort, comodidad y seguridad personal, como hizo con Abraham. Así se repite con todos los hijos de la fe. Sal de tu tierra, sin garantía y sin saber a dónde, y vete a donde te mostraré. El Señor nos arranca de nuestras costumbres y cultura para tener la cultura de su reino. Cuando nacemos de nuevo en el reino, no renunciamos solo al pecado, sino a toda nuestra vida pasada, incluyendo el patriotismo y todo lo que hayamos aprendido anteriormente que no esté de acuerdo a sus principios. Y esto de ser arrancado duele. Es como cortar el cordón umbilical y dejar de depender de otros para entrar en una nueva etapa de madurez. Cuando Dios nos quita lo que creemos que es nuestro piso, no es para que caigamos y para que suframos, sino para que descubramos que tenemos alas para volar, pero es necesario ser arrancado y dejarse llevar en las manos del Creador. Sexto, nos dejamos moldear con diferentes situaciones que para muchos pueden parecer retrocesos, pero que son lo que Dios usa para cambiar valores y afirmar convicciones. En las crisis sale de adentro quiénes somos realmente. El pisoteador
no es un sufrimiento general, sino circunstancias que pisotean el ego, el orgullo y la dependencia de las cosas materiales, para que nada más en la tierra nos impresione, solo obedecer a la voz del que realmente manda. Séptimo, de todo ese proceso de renuncia sale un nuevo sonido, una nueva experiencia, una nueva revelación, algo original que sirve para restaurar a muchos y sanar la tierra. Aceite virgen, unción original, lo que nadie más pudiera producir sale de adentro de los que tienen corazones quebrantados, porque Dios usa el quebrantamiento para extraer lo mejor que estaba guardado en el secreto del corazón. Octavo, después de ser procesados, Dios se encarga de conectarnos con gente y lugares donde vamos a derramar el fruto del proceso para producir avances del macro propósito de Dios en la tierra, la restauración de todas las cosas. No es cuestión de una fórmula en la que uno anota los puntos y sigue los pasos y siempre es igual, no. Dios es creativo y a cada uno lo procesa de una manera diferente, pero la idea es extraer la esencia que está guardada adentro, pero no se ve porque todavía hay mucha carne, mucho ego, muchas convicciones naturales que impiden que fluya el original que Dios depositó en el interior. A veces ser exprimidos es lo mejor que nos puede pasar. Conclusión. Todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios, esto es, para los que fueron llamados según su propósito. Romanos 8:26. Todo nos ayuda a bien. Las cosas buenas y las malas que nos suceden, no solo cuando le amamos, sino cuando estamos alineados a su propósito. Entender a dónde vamos y a dónde queremos llegar nos va a hacer disfrutar el proceso de purificación y solo desear producir placer al Padre y hacerle sonreír en esta generación. Ginosco, conocimiento. Primero, busca por lo menos 3 ejemplos en la Biblia de personas que fueron llamadas por Dios para un propósito específico y que, aunque eran ungidos, no llegaron al destino por su falta de carácter, fueron usados pero no aprobados. Segundo, haz una lista de todos los pecados que cometiste y tus antepasados también. Busca la raíz del problema y confiésalo. Acércate a un líder espiritual, trae todo a la luz y disfruta la pureza de Cristo. Tercero, según el proceso de producir una unción original, ¿en qué etapa crees que estás? Experiencia. Toma un tiempo de intimidad con tu Creador y permite que Él te muestre un avance de lo que vas a llegar a ser y a hacer después de que seas procesado.